El chico salió corriendo rumbo al cementerio. Cuando llegó allí, con su cara algo sucia y ropa en mal estado, se paró ante la tumba y comenzó a gritar: Mamá, mamá, despiértate ya, por favor. ¿No crees que ya has descansado demasiado? La maestra ya se había cansado de enviarle mensajes a la madre del alumno. Ella se había enfadado con él. Le levantó la voz y le amenazó con echarlo de clases si al día siguiente no venía al colegio acompañado de su madre. Sus compañeros se reían de su aspecto, ya que iba al colegio sucio y con los pantalones rotos. El niño solo tenía 8 años. No le importaría lavar su ropa, pero en casa no había jabón, ni detergente, ni agua. Pero, ¿cómo llegó el niño a tener una clase de vida así? ¿Y dónde estaba su madre? Pues te invito a que te quedes con nosotros en esta mi diaria reflexión para la historia de este día. Ya nuestro canal tiene la opción de hacerte miembro, así nos apoyas. Y solo si te gustan los contenidos de este canal, te pido que te suscribas, actives campanita y nos sigas, para seguir disfrutando de nuevos contenidos. Iniciemos la historia. La madre de Miguel se llamaba María. Ella, cuando apenas tenía 17 años, se quedó huérfana y se trasladó sola a la ciudad. Allí vivió como pudo, logrando su sustento en base de realizar pequeños trabajos a medio tiempo, dormir en la calle y muchas veces pasaba hambre. Hasta que un día una mujer se fijó en ella al borde de la calle. Al lograr la confianza de María, conoció su triste historia y tuvo compasión de ella y prometió encontrar trabajo para ella en su chalet. Además, le preparó una pequeña habitación en el sótano. Doña Paula, que así se llamaba la mujer, quedó impactada por la historia de la muchacha, pues ella misma había sido pobre y tuvo que trabajar muchísimo para ganar su fortuna. Cuando María se puso a trabajar en la casa de la señora, aquella se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta al encontrarla y contratarla. La joven era muy ordenada y sabía cocinar. En la casa solo vivían doña Paula y su esposo, ya que sus hijos habían crecido y se habían ido del hogar al extranjero. Todo iba bien durante casi 2 años. Doña Paula hasta decidió venderle una pequeña casa que le pertenecía a ella y a su marido cuando eran jóvenes y dejar que le pagara a plazos. María accedió encantada y se mudó allí 1 año y medio más tarde. Los gastos mensuales de la hipoteca constituían un 80% de su salario, pero estaba muy contenta porque todas las mañanas iba a trabajar y podía comer gratis y lavar su ropa. A decir verdad, tampoco tenía en qué gastar el resto del dinero y a pesar de que tenía un salario bastante escaso, hasta conseguía ahorrar algo. 2 años después de que María hubiera empezado a trabajar en la casa, volvió el hijo de la dueña. Al ver a la muchacha, el joven perdió la cabeza por su extraordinaria belleza. María era una joven muy hermosa y esto llamó la atención de Adrián, que por desgracia sus intenciones no eran loables hacia ella. Solo quería diversión. El hombre era demasiado prepotente para tener un verdadero interés en una pobre chica criada. Además, ya estaba comprometido con la hija de un influyente diputado. Fue así como Adrián comenzó a seducir a María, que era 7 años menor que él, y se las arregló para que se vieran en secreto. La ingenua muchacha creía que su sueño se había hecho realidad, así que se enamoró perdidamente. Se rindió ante los cortejos y constantes halagos del joven y acabó acostándose con él. Pasado unos 3 meses, María quedó embarazada, mientras que Adrián se estaba preparando tranquilamente para su boda con la otra chica. La joven le confesó a doña Paula lo que pasó entre ella y su hijo y la mujer prometió ayudarla, pero antes que nada le aclaró el hecho de que su hijo se iba a casar con la hija de un diputado y no con ella. María se sintió infeliz, pero lo que sucedió a continuación la chocó aún más. Una noche Adrián, completamente borracho, penetró a su casa y le exigió que lo olvidara y le dejara hacer su vida. Incluso le dijo a la joven que vendiera lo antes posible esa casa que su madre le había ofrecido a cambio de nada y que se fuera a vivir a otro sitio, porque si no, él contrataría gente capaz de hacerle daño y hacerle la vida imposible. Ya te has aprovechado demasiado de mi familia, así que vete a tu pueblo. Te quiero lejos de aquí, mientras más lejos mejor. ¿Me entendiste? Así le dijo el hombre enfurecido a María. Ella, asustada, hizo todo lo que le pidió. Vendió la casa y se fue a vivir a otra ciudad.
Doña Paula intentó buscarla, pero no la pudo encontrar. Cuando María llevaba ya 5 meses de embarazo, abrió un pequeño puesto donde empezó a vender verduras y frutas. El negocio le iba muy bien. Y aunque la casa era bastante pequeña, tenía suficiente espacio para ella y el bebé. Vivía sola. Nadie la acompañó al hospital. Nadie fue a buscarla después que tuviera un parto con complicaciones. Pero aún así, María estaba feliz porque el bebé nació sano y tenía una casa en la que vivían. El niño iba creciendo y su madre no paraba de trabajar. Al pequeño se lo cuidaba Carla, una amiga y vecina de María, con la que se llevaba bien desde que se mudó en ese nuevo hogar. Cuando el niño cumplió 1 año, María comenzó a llevarlo consigo al trabajo también, y encontró un empleo para Carla en su puesto de verduras. Así que el niño de hecho estuvo casi siempre bajo la supervisión de 2 madres. Ambas mujeres tenían una hermandad y compartían la crianza del niño. Muchas veces Carla preparaba alimentos y ya que María almorzaba casi siempre cerca de su negocio, Carla se acostumbró a guardarle un té caliente de manzanilla, ya que decía que María trabajaba mucho y necesitaba relajarse un poco y descansar cuando llegaba a casa, algo que María le agradecía enormemente. Unos meses después, el novio de Carla, que trabajaba en un banco local, la visitó. Fue él quien le aconsejó a María que abriera una cuenta de ahorros para ahorrar el futuro de su hijo, y aquello le pareció bien a la joven, una gran idea. María comenzó a ahorrar dinero y se lo dio al novio de Carla para que lo depositara en una cuenta bancaria. A la edad de 6 años, el pequeño Miguel comenzó a ir a un colegio privado, que era bastante caro, pero María hizo todo lo posible para proveerle a su hijo la mejor educación. Su negocio llegó a tener mucho éxito. Ya disponía de varios puntos de venta en la ciudad y el novio de Carla se ofreció para trabajar como gerente para ella, pero a pesar de todos los esfuerzos de María, Miguel no encajaba en el círculo escolar y a muchos les parecía mal que el niño de una vendedora fuera a clase con sus hijos. Por suerte, la maestra de Miguel era una mujer muy amable. Cuando se enteró que María era una madre soltera, que trabajaba sin descanso para darle una mejor educación y vida a su hijo, decidió echarle una mano y lograr así que su hijo tuviera un descuento en la matrícula por ser un alumno muy prometedor. María se puso a ahorrar aún más dinero para el futuro de su hijo, pero 6 meses después extrañamente ya comenzó a sentirse mal. Se sentía tan mal que no podía ni siquiera levantarse de la cama, por lo que su amiga Carla tuvo que cuidarla a ella y al niño. Fue Carla la que se ocupó de los negocios y de llevar a Miguel al colegio, mientras seguía preparándole sus alimentos y dándole su té caliente, ya que estaba comenzando a sentir mucho frío al caer la noche. Los médicos no se explicaban qué le estaba pasando a la joven. No lograban entender cuál era la causa de la enfermedad que María sufría, ya que estaba padeciendo un fuerte dolor de cabeza. Miguel, viendo a su madre sufrir, no paraba de llorar. El novio de Carla convenció a María para que firmara un poder notarial y le dejara administrar las cuentas y los negocios, con el pretexto de no molestarla con el papeleo mientras ella seguía aún enferma. Desgraciadamente, unos meses después, María murió, mientras que la causa de su enfermedad quedó sin ser establecida. Carla le dijo a Miguel que su mamá estaba durmiendo y que la llevaría a algún lugar tranquilo donde pudiera descansar para siempre. Al día siguiente se llevó a cabo el funeral. El niño lloró desconsoladamente, pero su niñera y el novio de ella dijeron que no tenía por qué estar triste, ya que su madre solamente dormía. Una semana después, el niño se despertó solo en la casa. Carla no estaba por ningún sitio. Desapareció y se llevó consigo casi todo lo que había en la vivienda. La única habitación que conservaba las cosas intactas era la de Miguel. Cuando el niño se levantó y fue a la cocina, encontró una nota que decía: «Querido Miguel, he tenido que irme por 1 mes a otra ciudad por el negocio de tu mamá. No te enfades conmigo. Volveré pronto y no le digas a nadie en absoluto que te has quedado a vivir solo, porque te llevarán al orfanato». Después de leer esta nota, Miguel se sintió más tranquilo, pero sus esperanzas comenzaron a desvanecerse cuando, pasando 1 mes, no vino nadie. Ya no tenía quien le llevara al colegio y comenzó a llegar a clase con retraso, cosa que hizo que la maestra se enfadara con él. Ella se había preocupado por este niño.
y ya ahora resulta que Miguel no estaba a la altura de sus expectativas. Con el paso de los días, ella se dio cuenta de que Miguel olía mal. Le entregó una nota para su madre, en la que pedía que diera una ducha a su hijo. Miguel siguió estudiando bien, pero se mostraba distraído. Un día la maestra le hizo salir a la pizarra, y frente a todos le reprochó el hecho de que no se cuidaba y que iba al colegio como un pordiosero. Ahora, lo que ella no sabía era que en la casa de Miguel no había agua ni luz. Ya esos servicios básicos le habían sido cortados porque él no podía pagarlos. Lo único que podía hacer era ir por el agua en los jardines vecinos y buscando comida en los contenedores de basura. La maestra, sin saber nada de eso, no paraba de dejar notas en la agenda escolar del niño, a los que su madre nunca respondía, algo que provocó que la docente se enojara aún más. Pasó que un cierto día, cuando el colegio organizaba una exposición de los trabajos escolares, Miguel no pudo presentar su proyecto porque no tenía dinero para comprar materiales necesarios. Ya la maestra no podía soportarlo más. Esta había sido la gota que derramaba el vaso. Otra vez nos has defraudado. Te juro que no pienso dejarlo así. No voy a seguir aguantando un alumno tan sucio, maloliente y con poco rendimiento en mi colegio, dijo la maestra agarrando al niño de la mano, llevándolo fuera del aula y luego escribió en su cuaderno: Por favor, si mañana no se presenta usted en el colegio, ya puede dejar de enviar a su hijo aquí. El aspecto que tiene Miguel es inapropiado. El niño se sintió desesperado, avergonzado, y salió corriendo disparado con la cara llena de lágrimas y se fue corriendo directo al cementerio. Y ahí, frente a la tumba de su madre, se puso a gritar: Levántate, levántate, mamá, ya has descansado demasiado. Deberías ir al colegio y ver a la maestra y decirle que sí vas a ir a clases, que he ido todos estos días solo y en mal estado, en estado desagradable. Es porque tú no has estado en casa. Los gritos desgarados y lastimeros del niño fueron oídos por el vigilante del cementerio, quien llamó a la policía. Aquel triste acontecimiento corrió como polvo de pólvora, y la maestra, cuando se enteró del incidente, se dirigió a la comisaría para ver al niño y se arrodilló frente a él pidiéndole perdón. El pobre Miguel estaba de pie frente a ella y no podía dejar de llorar porque comprendió que su madre ya no iba a volver. Este evento se convirtió en una noticia. Los periodistas descubrieron la historia de Miguel e hicieron un reportaje. La policía inició una investigación y Carla y su prometido fueron acusados de robar el dinero y el negocio de María. Además, los policías descubrieron que la pobre mujer había sido envenenada a propósito y que su muerte no fue un accidente. Como resultado, la pareja criminal recibió una sentencia grave. El destino de Miguel se determinó rápidamente después de lo ocurrido. La maestra de Miguel decidió adoptar al niño y darle todo el amor y cuidado que le faltó tras la muerte de su madre. Pero eso no era todo. Después de un tiempo, doña Paula, que ya era una anciana, vio el reportaje sobre Miguel en el telediario y se fijó en su foto, que le llamó la atención y el gran parecido que tenía ese niño con su hijo cuando éste era pequeño. Así que decidió ir a visitar a Miguel y luego ya no le quedaron dudas de que ese niño era su nieto. Aún así, Miguel siguió viviendo con su madre adoptiva y su abuela se encargó de su futuro para que no le faltara nada. El padre de Miguel nunca quiso establecer un contacto con su hijo. En su mundo loco siguió viviendo su vida de derroches en derroches y malas noches y excesos. Pero a doña Paula ni siquiera le molestó este hecho, ya que hacía tiempo que estaba decepcionada con su hijo y quería hacer todo lo posible para que Miguel creciera con una persona diferente. Fue por esa razón que esta señora, al saber que si moría el futuro de su nieto no tendría ninguna garantía ni consideración bajo la persona de su hijo, decidió repartir su herencia en vida, dejándole la mitad de todo lo que tenía a Miguel. Este siguió estudiando y preparándose y con el paso del tiempo fue creciendo hasta convertirse en un gran hombre. Estudió magisterio y llegó no solo a impartir clases, sino que al crecer su fortuna, fundó varias escuelas en barrios pobres de las provincias, donde niños y niñas de escasos recursos recibían la mejor educación posible, en un ambiente de respeto, consideración, profesionalidad y amor. Hay que decir que esta historia nos hace pensar. Una historia triste, pero con un final hermoso, donde Miguel, luego de pasar por todos los procesos de su vida,
aprendió a través de la experiencia a sacar el mejor resultado, con la ayuda de otros que sí le amaron y le protegieron. Ahora vemos a Miguel cómo ayuda a otros que pasaron por las mismas circunstancias que él vivió. Gracias por ver esta historia, gracias por visitar este canal. Una vez más te digo que si gustas de estos contenidos, que sigas este canal y que te hagas miembro de él si así quieres apoyarnos. Dios te bendiga.